El sistema político mexicano tiene tintes de imperialismo, y José López Portillo no se libra de ser asignado por su amigo Luis Echeverría. Durante su campaña su lema fue "La solución somos todos", pero al llegar a la presidencia se encuentra con momentos críticos. Teníamos desempleo, déficit fiscal, deuda externa y se necesitaba una política de mesura y disciplina. Para esto propone un plan de recuperación, consolidación y crecimiento. La sociedad creyó que este era el cambio, y tras 2 años de austeridad, la economía se estabiliza. A esta estabilidad se une Jesús Reyes Heroles, quien es pieza clave en el implemento de reformas políticas. Un factor importante fue la crisis energética mundial, que alienta al gobierno a pedir recursos para la exploración en el mar. Esto generó una inmensa riqueza espontánea, que fue mal administrada y causa principal de la crisis económica. La modernización era un cambio radical, pero se apostó todo el desarrollo del país al petróleo, afinado a una deuda externa que posteriormente aumentó su tasa de interés y generó una sobreoferta petrolera que bajó la demanda y dio pie a una masiva fuga de capitales. El tipo de cambio era insostenible. Los banqueros le pedían a López Portillo que devaluara el peso, pero él argumentaba que si devaluaba el peso se devaluaba él como presidente, y no estaba dispuesto a eso. Pero en 1982 no tuvo otra opción. Sin embargo, en un último intento nacionalizó la banca, pero una realidad era lamentable. La pobreza existía y aumentaba día a día. Miguel de la Madrid le apostaba todo a la renovación moral de la sociedad. Sin prometer lo imposible, quería gobernar con el ejemplo, y la sociedad le estaba dando la oportunidad al candidato del PRI, quien aplicaba una política de austeridad igual que López Portillo, pero esta corregía el rumbo del país. Este presidente tenía la sensibilidad intelectual y moral para abrir paso a una democracia sin adjetivos. La duda estaba si tenía la capacidad política, porque no contaba con ninguna experiencia. Sin embargo, dejó de lado todas las oportunidades que tuvo para incorporar a los distintos partidos y hacer del país una democracia. En este periodo se tiene que lidiar con el sindicato de Pemex, quien se sospecha fueron los involucrados en la explosión de San Juanico. El líder de este sindicato, Joaquín Hernández, conocido como La Quina, tenía años que se había vuelto un problema para el gobierno. Aquí quedaba claro que el presidente no tenía el mandato supremo. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto sacude la Ciudad de México y complica la crisis económica. El gobierno responde de manera precaria a este acontecimiento, pero la sociedad da muestra de su capacidad organizativa. Esta desgracia une a la sociedad mexicana, haciéndolos un ente solidario. El pueblo tenía la necesidad de sacar al PRI del sistema, pero una vez más el fraude electoral venció. El PAN comenzó una movilización a la que se unieron los intelectuales, firmando un manifiesto que se publicó en los primeros diarios del mundo. La oportunidad de implementar una reforma electoral que encauzara la vida política se esfumó. Carlos Salinas pertenecía a la era de los tecnócratas. Ellos reclamaban su derecho a gobernar el sistema. Para esto era necesario que el PRI abriera sus procesos de designación de candidato a la presidencia para poder tener una oposición política real. Esto no impidió que el proceso fuera fraudulento, y ante una caída del sistema, se declaró ganador a Carlos Salinas. Un líder atrevido, con talento económico y político, que se rodea de la generación tecnócrata, que intenta instalar la libertad y la justicia. Este gobierno era aceptado en casi todo el país, y su política económica era ambiciosa. El pilar de este nuevo sistema era su programa Solidaridad, que buscaba crear las condiciones necesarias para superar la pobreza. Esto era el progreso de México, y era el inicio de un nuevo PRI. Este era un reto nacional en el ámbito económico, social, político y cultural. El Tratado de Libre Comercio se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Este tratado tenía la característica de privatizar las empresas estatales. Todo esto posicionó a Carlos Salinas a nivel internacional.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional era una organización armada mexicana constituida por distintos grupos campesinos, pertenecientes a los grupos indígenas, que se rebeló en el estado mexicano de Chiapas a las órdenes de una pequeña cúpula militar liderada por el mestizo subcomandante Marcos. El nombre del movimiento hacía honor al revolucionario Emiliano Zapata. El sistema político mexicano se encuentra limitado por la ausencia de democracia, por la corrupción y por los intereses personales que sobresalen sobre los intereses del pueblo. Otro punto relevante es la personalidad de cada uno de los gobernantes. Esta se ve reflejada en la forma de gobernar,